¿Puedo empezar a hablar ya? Ok. ¿Me escuchan todos, todas, todos? Ok. Bueno, muy buenos días. Un placer para mí presidir esta mesa, compartir con mis dos colegas, Freddy y Víctor. Para iniciar, entonces, vamos a empezar con la ponencia de Freddy Wilfrido Alvarado, ¿sí? En su ponencia titulada El cine más pequeño de México, la ilusión viaja en la caracola. ¿Sí? Desde niño, a Freddy le ha gustado el cine mexicano. Esto lo llevó a investigar sobre el cine en México y en Campeche, así como la imposibilidad de su acceso, para lo cual diseñó la iniciativa Vocho Cinema, que en un Volkswagen lleva cine a diferentes lugares. Esto lo hace junto a su esposa Carla Sansores y familia, exponiendo el proyecto La Caracola, el cine más pequeño de México, el cual se dedica a la proyección de cortometrajes mexicanos y sobre todo a viajar. Son también fundadores del Festival de Telol, ya con 9 ediciones, así como del Taller de Cine Experimental para Niños en su edición número 8, para contar historias a través de la animación. Actualmente está en proceso su documental Naltel. Bueno, no siendo más, Freddy, te cedemos la palabra, recordando que tenemos 20 minutos. Por el chat voy a estar diciéndote cuando te falten 10 y 5 minutos para terminar, si te parece bien. Y te cedo la palabra. Bienvenidos todos, todas, todes, y un placer compartir con ustedes esta mesa. Hola, pues mucho gusto estar aquí en este evento. Ahorita les quiero, para que comprendamos un poquito mejor lo que hacemos, les quiero mostrar un videíto de la última gira que hicimos en el proyecto La Caracola y les voy a compartir la imagen, el videíto. Hay un problema entonces con la actividad cultural. Ahí está. Gobierno de México. Otra vez con eso. Pareces menso. Es que ve la cara que pone, mira. Ya, hombre, que no eres agente del orden, que lelo te ves de veras con tus babosadas esas. Ah, ya bájele, pareja. Bien que luego se ríe del ese que solo poleo con gente mala. Es que se parece a un primo. ¿No? Va a ser un problema para mí. Para si los espacios tienen espacio. Ah, ok. Entonces sí hay un problema entonces con la igual actividad cultural. Es gratuita para los niños, Sí, lo para, entiendo, por el lo derecho a la entiendo, cultura. Cuidamos que no mostramos los poderes en público. Al menos no todavía. ¿Hasta cuándo? Ya los chavos no se asombran con nada, me cae. Y sosteniente, o sea, usted dice Rana y yo brinco. Listo, ya está en modo judicial. Ay, antes de que se me olvide, aquí están sus intercomunicadores. Ahora vamos a ver. Botón sí que de ti, marín, pero pingüe. ¿Es el suyo? No, es que se anda en mi centro de operaciones, pero va a tardar un rato, ¿eh? ¿Vamos o nos ponemos locos? Dejadlo por el camino. Vamos a dar una vuelta. De todo. He cruzado océanos de oscuridad solo para traerte a alguien. Sí.
Bueno, pues ese es un resumen de la gira del año pasado, que recorrimos todo el estado de Campeche. Como pueden ver, en el video son dos actividades que nosotros hacemos en este trabajo de exhibir cine, que uno es La Caracola, que es una casa rodante de 1963 que restauramos y que adentro entran 8 niños o hasta 10 niños, 8 adultos, y lo que hacemos ahí es proyección de cortometrajes mexicanos dirigido a las infancias. Entonces, tiene su proyector, tiene su sistema Dolby Atmos, tiene clima, así que nosotros llevamos la máquina de palomitas. La idea siempre es dar como la experiencia pequeña del cine a nivel, a nivel miniatura. Y posteriormente también tenemos una de las actividades que hacemos dentro de apropiarnos del espacio público, es el mini museo de las cosas antiguas. Esto se refiere a videocaseteras, películas VHS, incluso películas ya ahorita entran dentro de la obsolescencia programada, los DVDs, juegos de ilusión óptica que los niños pueden tocar. E incluso algunos se acercan los papás, los mismos papás les explican a sus hijos cómo veían las películas hace años, cómo las tenían que pagar por rentar una película, por rebobinar el cassette. Y adicionalmente los niños esperan en unas sillas que tenemos, o en este caso cuando son canchas en las gradas, esperan para que nosotros proyectemos una película al aire libre. Y pues en esta también película al aire libre, pues nos, nos enfocamos a la convivencia familiar. Ahorita quiero compartirles, bueno, la presentación que tengo para que podamos profundizar un poquito más en el tema. A ver, aquí está. Bueno, ahí está. ¿Sí se logra ver? Bueno, uno de los lemas que nosotros utilizamos es Inspira, Informa, Incluye, que básicamente es apropiarse de los espacios públicos, tanto en la ciudad como en las localidades o municipios en este caso, ahorita estamos trabajando solamente en Campeche. ¿Y por qué Inspira, Informa, Incluye? Porque no queremos llegar a ser como los salvadores o que le estamos trayendo el progreso a los niños. No se trata de eso nuestro proyecto. Se trata más bien de convivir, de apropiarse del espacio público, de explicar las razones por las cuales escogimos los lugares, y dentro de toda la programación informar sobre las cuestiones del medio ambiente, de la limpieza del parque, de esa importancia, y que también las personas se involucren con nosotros, ¿no? Porque normalmente cuando llegamos al espacio público, los niños se acercan y le decimos, no, pues ayúdame a pasar este fierro, esta lona, los acercamos a que vean cómo funciona la máquina de palomitas, los dejamos en este caso tocar los objetos del Museo de las Cosas Antiguas, y eso es lo que hacemos, ¿no? Pero esto no es no es una ocurrencia de un día para otro, de que ahora voy a poner cine en comunidades. No es una ocurrencia, sino que nosotros, ya a través de mucho tiempo, hemos, estado investigando sobre el cine móvil en México, el cine móvil en el extranjero, el cine móvil en Latinoamérica. Y pues lo comparamos todo eso con los anuarios estadísticos que maneja el Instituto de Mexicano de Cinematografía, y que tiene pues unas estadísticas pues bastante reveladoras, y que en promedio en el caso de Campeche está que el 99% de los hogares en Campeche no gastan en cine. Si revisamos este anuario a nivel nacional, encontramos también que
Yucatán está en ese mismo, creo que está en el 98%, y la media nacional es el 89.3%. Normalmente para muchas personas pensarían, no, pues el que el cine, pues le va muy bien, pero encontramos que no, esto no es así. Y por ejemplo, aquí tenemos la población en pobreza. En el caso de Campeche, la distancia promedio de un cine son de 30 kilómetros. Tenemos un total de 38 pantallas divididas entre los dos municipios más grandes, que es Ciudad del Carmen y Campeche. Y también pasamos por el tema de la formación audiovisual, y que, por ejemplo, en el caso de Campeche estamos en 0, en Quintana Roo solamente tienen 2, de Yucatán igual por ahí anda con creo que 8 actividades. Y, por ejemplo, en el caso de festivales de cine, igual creo que Yucatán tiene 2, Campeche tiene uno ya desapareció, y a nivel nacional muchos se concentran en la Ciudad de México. Y, por ejemplo, en pandemia, ¿cómo le fue a la asistencia del público al cine mexicano? Y vemos la caída de hasta el 81%. En la producción de largometrajes, también es una estadística muy en números rojos. Por ejemplo, Yucatán en 2020 tuvo una producción de 5 largometrajes. Campeche solamente tuvo 2. Y, por ejemplo, me aparece Quintana Roo. A ver, Quintana Roo. Bueno, Ciudad de México es la que está así súper en 30. Quintana Roo solamente tuvo 3. O sea que en realidad en toda la península hubieron 10 proyectos de largometrajes, ¿no? Y en largometrajes, los que están registrados, igual en ese caso, Yucatán tiene solamente el 2.5 de producción, Campeche tiene el 0.1, o sea, tienen un poquito más de producción, pero todavía es súper bajísima la estadística. Quintana Roo también, igual por ahí anda, igual no lo veo. Quintana Roo tiene igual 0.4 producción de cortometrajes. Y bueno, lo que hacemos, ¿no? Eso que tiene que ver bastante cosas porque nosotros al ser un cine itinerante, pues viajamos a varios lugares. ¿Qué pasa? Que nosotros requerimos programación para llevar a las audiencias. Entonces, cuando nosotros vemos, preguntamos sobre uno de nuestros mercados o públicos, es el público infantil. Entonces, cuando estamos buscando cortometrajes que tengan que ver con las infancias, nos topamos con que no hay esta producción. 2, cuando requerimos producciones locales de largometrajes de carácter familiar, tampoco encontramos este material. Por lo que tanto tenemos que subir a buscar contenido en otros estados de la República, o pues ya con distribuidoras un poquito más grandes, más consolidadas, ¿no? Entonces estamos no estamos cumpliendo una parte del proyecto que es el de informar sobre las cosas locales que están pasando, porque es por esta falta de material. Y bueno, pues en el caso del cine, pues es pues lo que siempre ha propuesto es estar en una sala a oscuras, con extraños, y pues atender una pantalla, ¿no? Esto viene a que, pues en los años 60, pues al menos los mexicanos iban 12 veces al año. Ahora, según los estudios, solamente van 2 veces al año. Y sumado esto, por ejemplo, si vieron la película Cinema Paradiso, desapareció el cine por la llegada de la televisión. Entonces, todo ese mismo fenómeno ha estado pasando en todo el país, que por ejemplo, una de las cosas es la televisión desplazó al cine, pero el cine quiso sobrevivir ahí, pues ahí sobreviviendo un poco.
llegan las videocaseteras y también le hace competencia, la producción de baja de su presupuesto comparado con la época de oro, se fortalece más la televisión, pues estas grandes salas que tenían, ya desplazan las películas por el cine de ficheras, el cine porno, luego llega por ejemplo, Coppel, Electra, y se compra estos cines en todo el país. Va comprando se va comprando los cines y los va convirtiendo en Coppel y en Electra. Y en la península de Yucatán son los Willys o los Dunosusas, que anteriormente eran cines. Y hay bastantes referencias de eso, ¿no? Y pues luego llega el Internet, que compite con el VHS, y ahora llegan las plataformas y ahora es el Internet compitiendo con el mismo Internet y compitiendo con el cine. Por ejemplo, las plataformas compiten ahorita con un dispositivo que se llama el TV Box, que agrupa bastante contenido, ¿no? Entonces, poco a poco, pues las personas están menos dispuestas a seguir el pacto cinematográfico, que es ir a una sala del cine, a excepción de, pues, que sean estrenos comerciales, ¿no? Y pues bueno, los estudios pues dicen que no es más del 30% de los mexicanos que pueden pagar una entrada al cine. Y el otro 70% de la población que no puede ir a una sala de cine, pues está en las localidades, está en los municipios, incluso está en la periferia de la ciudad, que pues tiene que trabajar todo el día. Y una de las estadísticas que dice las razones por las cuales no van las personas al cine, en un estudio nacional de consumo de cultura, dice que es por tiempo, distancia y dinero. Entonces, esas son las tres factores por la que mayormente ese 70% de las personas no va a las salas de cine. Y pues esa es parte de nuestro esfuerzo de ir pues a las bibliotecas, los cines móviles, ir a las canchas, a los parques, a cualquier lugar donde encontremos de electricidad y de presentarnos. Y por ejemplo, pues todas estas iniciativas, pues no somos únicos, o sea, hay muchísimos proyectos de cine. Por ejemplo, está en México Cinemóvil Toto, con la pedaleada de bicicletas. Estuvieron unos chicos de Argentina que se llamaba Rodando Cine y establecieron su sede en Quintana Roo. Hay varios proyectos de Cinecombi en Argentina. En Europa está de Cinema Sol, está de Cinema Puc también en España, y pues hay muchos cines itinerantes alrededor del mundo. Y por ejemplo, aquí tenemos la primera edición del Festival de Telol, que hicimos en un espacio público, cerca de un fuerte de murallas, y pues que estaba abandonado, y pues ahí nos pedimos el permiso al INAH, nos dieron el acceso, y pues la gente se desbocó y le gustó mucho la actividad al aire libre, y pues ahí llevaron su pizza, sus neveras, fue una fiesta de picnic eso, que al final se convirtió en un maratón de 6 películas de terror, que empezábamos desde las 6 de la tarde y terminamos a las 3 de la mañana. Y por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, el costo del cine, eso lo sacamos hace un año, ahorita ya subió. Y por ejemplo, para 2 personas, pues tienes que pagar 160 pesos por una sala. Ahorita las palomitas ya creo que estaban en 320 pesos el combo de palomitas. El taxi promedio está en 85 pesos. En lugares más grandes aumenta este precio, ¿no? Entonces, unos novios o una familia, pues va a gastar 530 pesos por ir una ida al cine, ¿no? Y el salario, pues mínimo en México es de 250 pesos. 1,400 a la semana, y pues ahí vemos una de las razones económicas por las cuales no va al cine, ¿no? Y pues que ha hecho tanto Bocho Cinema como La Caracola, pues somos parte de las 25 iniciativas para transformar el cine. Salimos allí con
en la revista Cine Premier, en Impact Hub estuvimos también trabajando en el emprendimiento. Y pues trabajamos con Short México, con la Academia, Artegios, Segundas Vueltas, con el IMCINE, somos parte también de la red Iberafest, de Cine, con la plataforma de FESCOM, con la Casa del Cine. Y pues entre otros, ahorita estamos trabajando con Mandarina, estamos trabajando también con la distribución de la película de las leyendas, o sea, sí tenemos de varios convenios pero aparte de exhibir cine, pues ya nos metimos en un requerimiento que teníamos en la ciudad o cosas que nos piden, ¿no? Y por ejemplo, hacemos los talleres de formación de públicos con cine debates, pues la exhibición de cine, el armado de cineclubs, realizamos circuitos de exhibición de cine mexicano. Igual andamos buscando siempre proyectos, iniciativas de proyectos culturales para apoyarlos, financiarlos. Hacemos también el trámite del licenciamiento de películas y el taller de cine experimental para niños para poder tener este contenido para proyectar en la Caracola. Vale. Y pues igual hacer los convenios con las instituciones públicas y privadas. Y pues tenemos el Centro Cultural, el Tienda El Brazo Fuerte, pues donde nos concentramos de manera física en las temporadas como ahorita de lluvia, que ya no podemos salir al aire libre. Pero ¿por qué nosotros nos dedicamos al cine mexicano? La primera razón es porque se paga con los impuestos de todos. O sea, se vean o no se vean las películas de cine mexicano, nosotros las estamos pagando con nuestros impuestos porque, por ejemplo, el Instituto Mexicano de Cinematografía da estos apoyos económicos para la producción de cine y pues todo ese dinero pues viene de los impuestos. Freddy, Entonces, Freddy, ¿sí? perdón, disculpa, ¿podemos ir cerrando ya? Se nos acabaron los 20 minutos, por favor, ¿se puede ir Sí. cerrando? Y pues ya es básicamente todo. Nuestro lema final es, pues lo difícil lo hago de inmediato, lo imposible me tardo un poquito más. Y pues es una frase que nos gustó de una película de Cantinflas. Y pues aquí tenemos algunas fotos, algunos de nuestros proyectos, Cine Garage, Cinema Paradero, en paraderos de camiones, La Caracola, en garaje de casas. Y pues básicamente eso es lo que hacemos. Y pues al final podemos trabajar de las preguntas. Vale, muchísimas gracias, Freddy. Una presentación supremamente interesante. Seguramente hay muchas preguntas. Les recuerdo a quienes nos acompañan que las preguntas las estaremos haciendo al final de las 3 presentaciones. Ahora les presento a Víctor Rangel. ¿Sí? Víctor Rangel nos va a exponer su ponencia titulada Por un cine con el mundo y no para el mundo. Víctor Rangel nació en Tijuana en el 2000. Es licenciado en Artes Plásticas por la Universidad Autónoma de Baja California. Estudió cine y producción audiovisual en la Universidad de Tijuana, UT. Actualmente se desempeña como docente de artes visuales a nivel secundaria y preparatoria. Además, es consejero en adicciones, realizando actividades de arte terapia. Su producción artística se centra en la exploración de imágenes de archivo mediante la apropiación, enfocándose en temas sobre relaciones familiares, sociales y la memoria colectiva a través de la ilustración, el video y el arte objeto. Les presento entonces a nuestro compañero Víctor Rangel. Víctor, te voy a pedir que por favor vayas revisando el chat para irte avisando del tiempo, ¿vale? Muchas gracias. Adelante. Ok, muchas gracias. ¿Me escucho bien? Sí, ok. Les traigo un video que es representativo de las ideas que voy a abordar. Voy a leer un texto que tiene que ver con la recuperación de cierta información, datos creo que considero que son importantes también para la práctica pedagógica dentro del cine. Entonces, ya pues voy a poner el video y mientras voy a hablar se van a ir sucediendo imágenes, ¿ok? Va. Entonces, el texto se llama y la ponencia es por un cine con el mundo y no para el mundo. Y tengo que admitir que cuando comencé este escrito partía de un lugar de mucha molestia, pues mientras más escribía sobre cine y la educación, comenzaba a recordar las malas experiencias que había tenido en mi corto recorrido dentro del campo audiovisual.
Sin embargo, al revisar entrevistas del educador Paulo Freire, su mensaje sobre el amor como compañero de la revolución y la importancia de mantener una pasión genuina por conocer el mundo me hizo reflexionar sobre mi acercamiento a esta problemática que les vengo a presentar el día de hoy. Creo importante explicar que mis comienzos como cineasta tuvo lugar en el taller intensivo de verano ofrecido por el Centro Estatal de las Artes de Baja California en el 2014. En este taller vimos y vivimos la estructura básica de los 3 momentos de una producción cinematográfica en un tiempo récord que no concordaba con lo humanamente capaz de aprenderse. De un día para otro debíamos escribir un guión para entonces ya tener un storyboard con el cual ir a tirar sin siquiera haber digerido esa idea escrita y por tanto regurgitar un producto que de pura suerte fue consistente. Porque dentro de la lógica de este taller se buscaba que fuera dentro del proceso de construcción que se dieran los aprendizajes relacionados al uso del lenguaje cinematográfico. Pues al ejemplo personal, me quiero referir a una construcción común dentro de la enseñanza del cine, y es que una vez planteándose estos talleres, sea dirigido a la edad que sea, parece que la mayoría de los realizadores olvida el área pedagógica. Con esto no niego lo fundamental de la técnica y de la estructura de la industria, pues el fin último de todos los talleres, o de varios talleres, capacitarte en la medida de lo posible para afrontar el mundo laboral. Pero más allá de eso, ¿cuál es el motivo original por el que fuimos a estos cursos? ¿Qué fin nos mueve al estar presentes aquí el día de hoy escuchando esta conversación? Considero que somos mayoría los que ingresamos a estos talleres con la necesidad de ver reflejadas nuestras historias a través de una cámara, dar al mundo a conocer nuestra propia visión de lo que nos rodea, nuestra experiencia de lo sensible. Es en este sentido que no podemos dejar de darle peso a lo pedagógico, en tanto una forma de estructurar un quehacer. Al principio admito que no era de mi interés dar cabida a la fórmula de hollywoodense. La quería negar por completo porque no corresponde a nuestra realidad material, pero sí constituye un punto de inicio para quienes asisten a estos talleres, por lo que se muestra un conflicto importante de lo que se desprende toda esta conversación, aquella que, por un lado, considera el cine como parte de una educación integral de los jóvenes, que por tanto no se debe considerar desde las estructuras estadounidenses, y por el lado contrario, que esta es una imagen particular en la imaginación del educando, motivo que le ha servido para acercarse a otros tipos de experiencias sensibles desde lo audiovisual, pero que limita su acción negando otras posibilidades del cine más allá de la clásica ficción. Quiero puntualizar en algo fundamental para la discusión, y es que esta concepción del cine como una estructura tradicional no parte del mismo asistente de los talleres, sino de quienes constituyen el campo cinematográfico, pues alimentan esta visión. Es nuestra culpa por preservar el título nobiliario a las expresiones audiovisuales con un carácter artístico. Lo cinematográfico como categoría ya no debe de residir solo en lo proyectado en las salas de cines o festivales, sino en todo contenido audiovisual que es consumido por las masas en formatos diversos, ya que aquello que reducimos en la categoría de audiovisual no debe de ser menos. Lo cinematográfico debe de ser todo, o al menos que resida en estos la posibilidad de ser cinematográfico. Y en dado caso, pensarse desde ese lugar, tal como sucedió con las artes visuales con el proceso de desmaterialización del arte durante el siglo pasado. Tener una visión amplia del concepto de lo cinematográfico, de analizar o pensar lo visto desde un juicio estético, narrativo y simbólico, se establece en que la realidad en la que estamos inmersa ya no se constituye solo de imágenes fijas, pues a las nuevas generaciones, incluso las ya no tan nuevas, tienen una relación estrecha en su vida cotidiana con la producción como con el consumo de material audiovisual. Es a día de hoy que tenemos casi toda posibilidad de observar y grabar contenido, lo que involucra un acercamiento totalmente distinto a los principios de este arte, siendo no variaciones de los usos para la información de la expresión audiovisual e individual. Dentro de este fenómeno también se presenta uno muy preocupante. Devoramos información en cantidades abismales. Voy a remitirme al filósofo surcoreano Byung-Chul Han, que aborda este tema de la sociedad del cansancio, que nos dice en un comienzo que el exceso de positividad se manifiesta a sí mismo como un exceso de estímulos, informaciones e impulsos. Modifica radicalmente la estructura y economía de la atención. Debido a esto, la percepción queda fragmentada y dispersa. ¿A qué nos referimos? A que consumimos video tras video, imagen tras imagen, texto tras texto, desde los 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, y a quien aguante más, pues lo va a hacer, ¿no? Pero si no dedicamos el tiempo a procesar lo que leemos o escuchamos, su efecto en nosotros se debilita. Así como pasa con la comida que no se mastica bien. Devoramos tanta información que nunca llega a nutrirnos porque debemos filtrar nuevos datos, nuevas imágenes, nuevas narrativas que aunque complejizan nuestro mundo, o sea, lo vuelven más amplio, no les da un orden, no las apropiamos, generan un caos que imposibilita pensar en nuestra propia historicidad.
En este sentido, la educación cinematográfica podría incidir si no tuviera una obsesión con una maestría técnica, pues el problema central radica en que se carece de una capacidad de dar lectura crítica que permita mantener sospecha de los mensajes que rodean lo audiovisual. De cualquier manera, la expresión va a surgir en 180 o 4K. Lo importante no radica en el valor técnico visual en un principio, sino en que aquello que miramos, cómo y por qué lo miramos. ¿De qué sirve guardar la memoria de ese mirar? Queda claro que con una técnica impecable articulas algo porque grabar por sí mismo genera sentido, pero viene siendo un equivalente a escribir bonito. Al final puedes usar un léxico amplio por decir naderías. O sea. Consideramos también que hay un fenómeno en torno a la no asistencia en los cines que ya fue mencionado en la presentación y que el día de hoy yo les traigo en la otra parte del dato que refiere a la ola de violencia que imposibilitan a las personas de visitar estos espacios, como también la facilidad de acceder a otros contenidos. En la sección dedicada al tópico del Anuario Estadístico de Cine Mexicano 2023, justo en el año 2022, el año pasado, 24.2% de la población de 18 y más años en México dejó de ir al teatro o al cine por temor a ser víctimas de algún delito. Si bien este número se ha reducido tras la cifra notificada en 2020, la cual era 32.3, no deja de ser un número significativo, de tal manera que no debemos considerar el espacio de un cine como la única vía para compartir experiencias estéticas y artísticas. Debemos apropiarnos de una de las mayores bondades del cine, que es su reproductibilidad. A veces da la impresión que el concepto del cine lo queremos dotar de la obra que tuvo el arte con las pinturas hace 500 años, en vez de aprovechar que en una película sea vista en la pantalla grande o en un televisor del taxi, son y significan siempre. Lo importante es qué nos dice sobre nosotros, no sobre una soberbia perspectiva del mundo individualista alienante y pedante, ¿no? Si por un lado tenemos la ausencia del público por criminalidad y ahora como público debemos asistir a ver una película con su etiquetado cine de arte, entiendo ese darse vuelta e irse por otro lado. No porque seamos gente inculta, sino porque quienes hacen cine en estas categorías no conectan con su realidad. El cine sin público no es más que una imagen invisible. El fin último del cine es ser visto, y en ese ser visto reconocer a quienes nos dirigimos es muy complejo. De cualquier manera, no podemos desentrañar los mecanismos del lenguaje audiovisual si ignoramos el uso popular del medio, si consideramos cine solo aquello proyectado y no a la labor fílmica de quienes viven, miran, graban, reproducen su realidad. Porque el fin último no es la construcción de frases exageradas y vacías alejadas de su realidad, sino en su expresividad que conecte con un espectador y genera un pensamiento propio. Esta construcción de pensamiento propio no se puede hacer cuando unos cuantos configuran el trabajo creativo. El cine como un quehacer artístico aprendido debe generar una pronunciación conjunta o colectiva del mundo, recordando las posibilidades del diálogo con Freire en su Pedagogía de lo Primero. Existir humanamente es pronunciar el mundo, es transformarlo. Nosotros ya inmersos en el campo saltamos directamente a otra inquietud, que el cine no solo es pulsar o grabar y dar indicaciones, sino que conforma un conjunto de saberes técnicos y teóricos con los cuales llegar al resultado imaginado, así como lo hacemos en la pintura para llevar la idea que tenemos en la cabeza al lienzo. Los entremedios para realizar dicha extracción de la imagen en el cine se conforman de elementos cruciales que son vistos durante la formación en las escuelas de cine, pero articular los conocimientos dentro del quehacer artístico únicamente en lo procedimental constituye una forma rigurosa de entender el cine. Persiste de la misma manera que la tradición de las academias sobre la enseñanza técnica de la pintura. En el cine replicamos estas condiciones tanto en narrativa como en producción. Ahora, con el desarrollo conceptual quiero aclarar que no me refiero a las obras autorales que producen esta contemporaneidad de un paisaje abstracto, sino que sea crítico con el uso del lenguaje, la estrecha relación entre la narrativa y lo visual, consciente de que el cine no es un medio como la pintura o la fotografía, y que por tanto significa y existe de forma alterna, y que incluso tiene capacidades de extenderse más allá de los usos habituales, pero que responde a una lógica, una definida por la propia comunidad. Ahora, todos poseemos el lenguaje audiovisual. El problema es que el cineasta no se ha enterado de ello. Considero, por tanto, que si una película no te motiva a salir y crear, o salir y pensar tanto lo bueno como lo malo en el mundo, y ver el mundo bajo otra óptica, falló como película. Admiro aquellas películas que en su apariencia y concepto parecen sencillas, pero que son sumamente complejas. Aquí podemos ver en el video, en la parte superior, un juego narrativo de Sueños de Hielo de Ignacio Agüero, donde parte de un documental del que se vuelve una fantasía que juega con la posibilidad de la imagen, de tal manera que nos sensibiliza.
Este es un concepto clave, sensibilizarnos en torno a un entorno que nos pida a gritos ser escuchado en cuanto a sus posibilidades de ser. Es como aprender a hablar hablando. Hay que dejar que el lenguaje fluya, que aprendan a expresarse con imágenes en la dirección que suceda, pues el mundo ya no está lleno, ya nos está llenando de moldes y reglas, porque a día de hoy no tenemos que agobiarnos por el esfuerzo real de editar un video al ritmo de una canción. Ya lo hace Capcom, ya lo hace TikTok, ya lo hace Instagram de forma automática, no tenemos que preocuparnos. Es desde este lugar que el cine se puede abrir como un espacio de experimentación sobre lo audiovisual. Por tanto, ¿para qué cerrarlo en un lenguaje u otro? Dejemos que las ideas fluyan, construyamos en función de ideas que conocemos, pero que no sean la única forma de ser, sino una posibilidad del quehacer cinematográfico. No hay nada más terrible que decirle a un niño que es director y que por tanto él manda más, o el decir que un guión es necesario para grabar, porque la vida sucede y el suceso ya es narrativo. Sobre esta cuestión, volviendo a Freire, creo que es importante rescatar una parte importante de su filosofía porque discute un tema particular sobre la educación bancaria, ¿no? A este término se refiere a aquella que solo piensa en la educación como un depositar saberes en el alumno. Freire considera que existe una especie de enfermedad en la narración y cito, la tónica de la educación es preponderantemente esta, narrar, siempre narrar. Referirse a la realidad como algo detenido, estático, dividido y bien configurado. En su defecto, hablar o disertar sobre algo ajeno por completo a la experiencia existencial de los educandos, de bien en realidad la suprema inquietud de esta educación. ¿A qué nos referimos con esto? Es que tanto en el quehacer como en las historias presentamos una estructura como algo ya dado y obligatorio por lo que debe pasar cualquier cineasta, sea cualquiera de los procesos creativos que alude el filme. Y pese a ello, pocos son los dichosos de relacionarse con estas estructuras concretas que conocemos, incluso en egresados de la educación superior, pues no corresponde con la manera en que se relaciona con su propia realidad, ni mucho menos las condiciones materiales que le permitan replicar dichas fórmulas. Si bien este concepto de la narración en Freire tiene que ver con una enseñanza descontextualizada de una educación en la que se depositan saberes, a como menciona, una donación, ¿no?, de aquellos que se juzgan sabios a los que se juzgan ignorantes, no es de extrañar que las narrativas construidas dentro del cine se presenten de esta manera, pues nuestra formación académica se construye desde este lugar, lo que conlleva que el cine convencional a menudo presenta una realidad cerrada que impone un entendimiento particular al espectador, en lugar de invitarlo a cuestionar o interpretar la historia mostrada. La experiencia del espectador se vuelve puramente pasiva y limitada a un campo que está bien definido, sin espacios para interpretar a partir de sus propias experiencias, lo que deriva en buscar explicaciones externas, resúmenes y en el mejor de los casos una teoría sobre el final. A consideración que ello no conlleva o a que se trate de un filme pesado de ver o muy experimental y ambiguo. Por ejemplo, tenemos aquí también a 31 minutos. Juega con la idea de un noticiero dirigido a un público infantil sin dejar de lado la seriedad de sus notas y la información que comparte, siempre contextualizada y que parte de inquietudes comunes de las infancias y su experiencia con el mundo que les rodea, añadiendo momentos de humor que muchos surgen del propio lenguaje. Esta problemática sobre el hacer cine en estructuras físicas está fundamentada en varios factores, y para afrontarlo hay que considerar lo que señala el pedagogo César Miglorín en su libro Pedagogía del Lío, perdón. Crear no es organizar el mundo según características del creador, sino crear aperturas para que el mundo entre con sus fuerzas y formas, sorprendiendo al propio artista. La apertura hacia el descontrol, que por ejemplo el cine directo o el cine verdad, o una buena parte del cine nuevo trajo, no es una ausencia de un individuo que enuncia, sino el desplazamiento de este individuo hacia fuera del centro. Desplazado y sin el privilegio de la centralidad. Se trata de entrar en relación con el otro, con todo lo que puede surgir de indeterminado en este desplazamiento, con lo que se puede crear en los encuentros. Pensamos en el cine en términos de una visión subjetiva individual, cuando puede ser una construcción en comunidad mucho más enriquecedora, una democratización del medio no solo por sus condiciones materiales, sino en relaciones horizontales con el propio medio a filmar. Democratizar el discurso es construir en conjunto a quienes vemos a través de la cámara. Lamentablemente, el cineasta parece no interesarle una educación que le permita escuchar a su entorno, y sin embargo intenta siempre tomar del mismo. No muestra un interés en su relación con el otro, y aún así retoma lo que se considera representativo de una comunidad,
de tal manera que perpetúa la mirada de clase o colonialista para las comunidades de alto valor cultural, teniendo de ejemplo las pornomiserias que todavía se producen y se distribuyen hoy en día. En dirección opuesta, no es menos problemática. ¿Por qué buscamos que seamos más visibilizados en nuestra región si nuestra primera intención al hacer cine de autor son maromas mentales sobre la imposibilidad del significado? Formulaciones altamente conceptuales que deconstruyen por completo la relación con el entorno, con el espectador. Somos perfectos técnicos visuales y sonoros, capaces de ver y formular secuencias, pero no de pensarlas con base a lo que nos rodea. Ubicar nuestro contexto, porque vivimos alejados del mismo, y si nos intentamos acercar, lo hacemos desde la postura del colonizador, del asomo y de no establecer relaciones significativas con el otro. Sobre este problema puede surgir: ¿cómo establecer relaciones con quienes nos rodean si el intermediario es una cámara que apunta como directamente a ellos, así como si fuera un arma? Que aquellos que nos revelen se quedará para la posteridad, o sea que la cámara resguarda todo esto que podemos guardar para después, ¿no? Hay que desarmar la cámara, o sea, pensarla no como la punta a un rifle, sino como un nexo que acompaña y registra. De ser posible que mire para otra parte, pero que escuche, y creo que aquí es algo muy valioso. La escucha es más valiosa incluso que la vista, porque si bien podemos completar el trabajo de observaciones con mayor credibilidad a través del cuadro, el cuadro se limita al observable de igual manera, por el lente. Escuchar es, a diferencia, algo inevitable. Los sonidos existen y rebotan, retumban y se dispersan en el espacio, existen y se registran en su totalidad. El silencio en set mata la realidad, la redefine, la cámara termina nomás por sepultarla, o en caso contrario, exagerar su presencia. Si por un lado queremos invisibilizar la cámara, pero no podemos hacerla totalmente presente, como en el cine directo, con Jean Roch, que en Crónicas de un verano se acerca sin pena a la gente y siempre consciente de su presencia, como algo que va a incidir y alterar el orden de las cosas. De esta manera nos recuerda César Miglorian: la imagen no dice o muestra todo, pero con ella construimos el hecho en el que implicamos nuestra sensibilidad. Y nos trae una maravillosa cita de Deleuze, que hay que hacer agujeros, insertar lagunas y espacios en blanco, atenuar la imagen, suprimirle muchas cosas que se han añadido para hacernos creer que lo veríamos todo. Pensamos el cine muchas veces en esta narrativa en la que todo debe de estar pensado y estructurado, cuando puede ser que el objetivo último no sea la historia, sino el proceso por el cual se construyó la historia. La creación audiovisual como un arte procesual de interacciones en comunidad para generar esta imagen caleidoscópica de la realidad. Marcar las diferencias o estirar lo más posible aquello que damos por sentado, que es para que deje de serlo, ¿no? Podemos ubicar un para qué en esta concepción, el eje conceptual que difiere cualquier producción audiovisual directa, a una que se diluye y conforma varias capas de significado, pero por otra parte el enfoque primordial para cualquier educación desde el cine constituye la integración del grupo, ¿no? Integrarnos entre todos. El joven que estudia cine puede ser un amplio conocedor de los usos de la tecnología. El Internet ya abre las posibilidades a especializarse incluso antes de cursar la carrera. Aquella persona con una fijación por las cámaras son capaces de reconocer perfectamente su herramienta, pero no la manera de abordar su entorno a través de ella. La relación social como el enfoque de los procesos de aprendizaje no constituye únicamente los entendidos como comunicación asertiva, sociabilidad, trabajo en equipo, sino en establecer su lugar en el mundo y su relación con el mundo. Así como Agnès Varda exploraba íntimamente su entorno con su mirada hacia lo externo, reconociendo siempre su experiencia visual como suya. Los jóvenes deben ser capaces de reconocer su lugar en el mundo, no únicamente como jóvenes estudiantes, sino como participantes de la comunidad que les rodea. Es común que en los primeros años nos llamen la atención los temas desgarradores y externos del cliché jovial, del corto sobre violencia, asesinatos, drogas y sexo, de las experiencias ya sean fantasiosas o de anhelo, o en su defecto desde la idealización de las relaciones sociales como el noviazgo. El joven parece articular su práctica ante lo desconocido, a su posición de lo visto, por aquello que no termina de comprender y que al mismo tiempo fantasea por vivir. Que los jóvenes graben cortos de violencia no significa que ellos mismos quieran ejercerla, sino que hay una incomprensión de la situación de violencia que han visto, y por tanto podemos sugerir que se busque comprender desde el simulacro, o visto desde otra perspectiva, aluden a estados emocionales extremos con los que se relacionan ya íntimamente, a decir, la nueva experiencia de la depresión y otras emociones de alta intensidad. Buscar entender los límites de su comprensión y de lo permisivo que puede ser el medio. ¿Esta es la única manera que tienen para relacionarse con el cine? ¿Por qué abordar únicamente la ficción visceral y no las historias íntimas?
Víctor, listo. Vamos cerrando, Víctor, por favor. Ya terminamos el tiempo. Ya para cerrar, considero que previo a siquiera poder trabajar con una cámara, deberíamos centrarnos en qué nos interesa particularmente de nuestro entorno, aquello que Freire llama lectura de realidad. No para articular una respuesta precisa de qué es lo que percibimos, sino de utilizar el cine como un medio para comprender aquello que no entendemos. Partimos de esta curiosidad intrínseca del ser humano, ¿no? Alicia Vega es una clara referencia de que se puede fomentar un cambio en estas estructuras y mantener su efectividad. Si queremos pensar en una última analogía, una que también compete al arte, es como aquella vez que nuestro querido profesor de español de la secundaria, queriendo incentivar la lectura, nos puso a leer el Don Quijote, a sabiendas de que antes de ese libro, a lo mucho habíamos leído algo, pues, algún cuento ilustrado. Como cineastas no hay que desconectarnos del mundo que nos rodea, porque es el mundo que nos escucha y viceversa. Alicia Viaga también plantea esa pedagogía en torno al ver el cine, recuperado nuevamente la ponencia de Donoso. El cine es algo que ocurre para varios, no para mí exclusivamente. El cine no es privado, no es como leer un libro. Eso me parece muy fuerte. Hay aspectos de una película que por relación que hay de grupo se asumen comunes, trascienden nuestra propia experiencia. Eso permite que la percepción de cada una pueda agrandarse. En ese sentido, sea para ver películas o mejor aún, hacer películas, es necesario analizar el contexto social de los estudiantes, como menciona Freire, con la diferencia que para nosotros como artistas ya no solo disponer de la habilidad técnica y del lenguaje fílmico, sino para que en esta misma actividad establezcan relación con su realidad. Okay, Presenten su fantasía, dinero limitado bajo los esquemas hollywoodenses, sino que conozca su realidad y en el proceso pronunciar su propio mundo. Okay. Gracias. Víctor, muchas gracias. Bueno, para continuar, sigue mi presentación. No sé si Fernando quiere hacer mi semblanza o la puedo hacer yo como quieras. No, yo tendré el honor de presentarte, John. Leo ahora la semblanza de lo que nos va a presentar John Hurtado Cadavid. Cinectividad, fortalecimiento de lazos sociales a través del cine comunitario. Él es profesional en filosofía con maestría en narrativas culturales en el marco del programa Erasmus Mundus de la Unión Europea. Cuenta con otra maestría en estudios literarios y culturales latinoamericanos en la Universidad Estatal de Ohio y cursa actualmente estudios doctorales en estudios culturales latinoamericanos en la misma universidad. Le damos la bienvenida a John Hurtado Cadavid. Adelante, compañero. Vale. ¿Me escuchan bien? ¿Todos, todas, todos? Perfecto. Se escucha bien. Muchísimas gracias por la presentación. Voy a tratar de ser breve. Mi ponencia entonces se llama Fortalecimiento de lazos sociales a través del cine comunitario. Voy a concentrarme en un caso especial en Colombia, San Basilio de Palenque, que es una comunidad afrodescendiente considerada el primer pueblo libre de Sudamérica, ¿sí? Esta es una zona donde los esclavos antiguamente lograron asentarse, ¿no? Escapando del yugo de los españoles. Es una población pequeña, pero digamos que el patrimonio cultural es importantísimo, es patrimonio inmaterial de la humanidad desde el 2005. Y hablan lengua criolla palenquero. Hay una mezcla entre el español y las lenguas bantúes africanas. Sin embargo, también el español se ha venido ya consolidando mucho como una lengua importante, pero se sigue conservando la lengua palenquera y un poco de eso hablaré en uno de los cortos. Entonces, digamos que la pregunta central que me convoca acá es cómo estas comunidades logran establecer esa conexión, ¿no?, entre la comunidad y sus saberes ancestrales dentro de un territorio específico. Es decir, me interesa mucho investigar por qué el territorio es tan importante y cuáles son las consideraciones del territorio entre una comunidad ancestral como esta comunidad de San Basilio de Palenque. Para eso, el marco teórico que voy a utilizar es la construcción del cine comunitario. Daré una construcción teórica básica de lo que es el cine comunitario, de dónde parte, que es el proceso de medios ciudadanos, cómo se constituyen en medios ciudadanos, es decir, medios en los cuales las personas puedan expresarse con su propio lenguaje y tener derecho a sus propios medios de comunicación. Para ello usaré también el concepto de territorialización ancestral y por último definiré uno de los conceptos que estoy desarrollando para mi tesis, que es el concepto de cinectividad. Entonces, para empezar, el cine comunitario, hay bastantes definiciones del cine comunitario. Sin embargo, yo estoy tomando la definición de Gumucio Dagro, que habla de que la comunicación a través del cine comunitario es una forma de expresión artística en el que las comunidades toman el poder sobre lo que se dice, sobre sus discursos, sobre ellos mismos.
¿sí? Es importante tener en cuenta que estas comunidades históricamente han sido aisladas y otras personas han estado hablando de ellos. Lo que se intenta con el cine comunitario es que estas personas ganen independencia sobre lo que se dice de ellos, o sea, que ellos tengan la posibilidad de hablar sobre ellos mismos. Y hay varias o diversas formas de hacer cine comunitario, ya sea, digamos, desde la producción, desde la actuación, desde la misma difusión, pero lo más importante es tener en cuenta que el cine comunitario se concentra en el proceso, más que en el producto final. Entonces, un poco como decía Víctor ahorita, lo importante es cuáles son los procesos en los cuales se constituye el cine, por los cuales se constituye el cine. La película es un producto valioso que nos va a educar la mirada, que nos va a decir algunos discursos, que nos va a decir algunas cosas, pero el proceso mismo es el que logra generar, o eso es lo que intento yo investigar, cuáles son los lazos comunitarios que se logran formar a través del proceso de hacer cine comunitario. Entonces, este proceso de cine comunitario funciona como un medio ciudadano, como lo que Inicia Rodríguez ha llamado una forma de construcción de identidades fuertemente arraigadas en lo local, ¿sí? Y esto permite crear unas visiones de futuro sostenibles para que estas poblaciones puedan lograr una territorialización, es decir, una forma de arraigo con lo local que no solo tenga que ver con sus procesos históricos o génesis social, sino también con sus tradiciones y con unos valores culturales importantes para una comunidad específica. En este caso me voy a concentrar entonces en hablar de San Basilio de Palenque por las razones mencionadas anteriormente, por su valor cultural dentro de Colombia. Esta parte entonces de la territorialización ancestral, lo que yo llamo es cómo a través del cine se pueden empezar a plasmar cuestiones particulares que vienen desde la ancestralidad de estas poblaciones, es decir, no solamente pensar en el territorio actualmente, sino cómo a través de la historia se han venido constituyendo fortalezas ancestrales que narren tecnologías de conocimiento propias de comunidades indígenas o comunidades afro, incluso en algunas comunidades urbanas. Sí, lo interesante o lo importante en este caso es cómo se generan esos lazos de pertenencia y de orgullo en esas comunidades que permiten sostener esas tecnologías de conocimiento que ancestralmente se han venido formulando y cómo esas transformaciones no quiere decir que se estén abandonando las ancestralidades, la antigüedad de esas ancestralidades, sino cómo se empiezan a transformar como los procesos normales de cultura, de transformación de una cultura. Pero, sin embargo, se siguen sosteniendo las raíces y la importancia del territorio como lugar que alberga una comunidad. Para ello, entonces, hablo de la territorialización en 4 diferentes aspectos. Esto es, digamos, un marco mucho más amplio, pero la territorialización o el territorio no solo implica el lugar, ¿no? El lugar geográfico, sino que además tiene lo que es el territorio también está compuesto por tradiciones, por la economía que permite ese territorio y por los lazos espirituales u oníricos que permite generar ese territorio, es decir, las historias de origen o lo que se denomina mitos, cuáles son las creencias, los pensamientos oníricos, las relaciones con los bosques, eso también constituye territorio, ¿sí? Entonces, este es como todo un marco teórico que yo utilizo para poder construir ese lazo entre la tecnología, los usos del cine, el proceso de hacer cine y los procesos de difusión a través de estos nuevos dispositivos tecnológicos. Para ello, entonces, voy a pasar rápidamente a hablar de algunos cortos del colectivo Cuchasunto de San Basilio de Palenque. Este colectivo, digamos, ya lleva muchísimos años trabajando, lleva alrededor de 23 años trabajando, 13 años trabajando en San Basilio de Palenque con niños, jóvenes y adultos en el reconocimiento de la cultura palenquera, ¿sí? Ellos tienen, entonces, variedad de videos, muchísimos. El trabajo de campo que estoy haciendo con ellos me da cuenta de muchos videos, pero lo que me interesa a mí resaltar en esta ponencia es son unos nodos fundamentales a través de los cuales ellos intentan tener un eje fundamental que es la conexión generacional. Y esa conexión generacional gira, o hay 3 nodos que giran alrededor de ese eje, que son las tradiciones culturales, la historia, la génesis social en la que reconocen a sus líderes ancestrales y un valor comunitario importante como la empatía para poder sostener valores culturales al futuro, ¿sí? Para empezar, entonces hablo de un corto que se llama Plan de Fuga. Este corto lo que nos muestra es cómo se congregan
¿no? Cómo se congregan niños en una plaza del pueblo. Esta que vemos aquí, en esta estatua de Bencos Biojó, es el líder del pueblo, el líder fundador del pueblo, San Basilio de Palenque. Los niños entonces salen de sus aulas de clase para reterritorializar el paisaje audiovisual, ¿sí? Es decir, se congrega a los estudiantes en un lugar diferente a las aulas para lograr transmitir o lograr tener una fortaleza diferente en un espacio de congregación donde normalmente se reúne la gente para hablar sobre su génesis social. En ese corto, no es importante si no escuchan, pero lo que se habla, lo que mostramos aquí en este video corto que tenemos acá es una tecnología de conocimiento propia de los palenqueros. Es decir, estos que está viendo en la cabeza de la niña, este líder, es un mapa trenzado en la cabeza de la joven que les permitía a los palenqueros, cuando se escapaban, poder llegar a un palenque adicional donde estaban sus líderes, donde iban a tener un resguardo. Entonces, esos mapas, esa forma de escribir en la cabeza de una persona, es una tecnología de conocimiento propia que se intenta narrar en este corto de cine comunitario. Este corto en general lo que nos habla es de un dilema que hay entre si deben abandonar a las personas que están rezagadas en la huida o si por el contrario deben volver por ellos y permitir que los niños, que son los que están rezagados, no vivan la misma experiencia que vivieron los adultos. De esa manera lo que se intenta hacer es un diálogo generacional en donde se resalta el valor de la juventud y el valor de darle a las generaciones futuras un mejor vivir. ¿Sí? Al final, digamos que logran escapar del yugo español y vuelven como al presente. ¿Sí? Esto que vemos a la izquierda es un flashback de la historia de los ancestros, la historia de liberación, la historia de fuga, y lo que vemos a la derecha es de nuevo la congregación de los estudiantes dentro de en la plaza del pueblo, en el que ya ahora una niña, ¿sí? Se reconoce como la heroína que es la que lidera la fuga. ¿Sí? Yo soy Mambalá, que es la persona, la líder, y tengo el mapa en mi cabeza. Es decir, esta joven que vemos acá a la derecha se reconoce como parte de sus ancestros y logra, digamos, estimular en los jóvenes o representar en los jóvenes esas nuevas formas de liderazgo, ¿no? Es lo que me interesa en este corto. Entonces, en resumen, es una forma de ligar a las personas o a las nuevas generaciones con los ancestros. El segundo corto es este de Saberes Ancestrales. Es un corto que tiene las características de una película ómnibus. Lo que intentan con este corto es mostrar diversos saberes culturales en el que se le otorga la palabra a los mayores para que le enseñen a los niños cómo hacer diferentes cosas o diferentes medicinas ancestrales, diferentes dulces, diferentes gastronomías de la cultura palenquera. Entonces, en el corto siempre vamos a ver un mayor hablando de cómo se realizan productos y un joven intentando tomar nota o intentando replicar las cosas. Estas son formas de diálogo tradicionales que se hacen para lograr preservar esos saberes ancestrales de las comunidades palenqueras. Y en el tercer corto, que es el corto Fausto, en este corto vemos una persona que es desplazada por la violencia. Esta persona llega con problemas mentales al palenque y encuentra que en el palenque hay personas que lo rechazan y otros que lo apoyan. ¿Sí? En este corto lo que se intenta mostrar es como una familia de acogida tiene el debate, ¿no? Un debate moral de si permitir que la persona que está mentalmente con problemas, ¿no? Puede o no estar en un lugar donde está generando otros diversos problemas y cómo la comunidad lo rechaza. Y al final vemos lo que sucede cuando la comunidad lo rechaza, ¿no? La persona que llega al palenque termina suicidándose y esto lo hacen en la comunidad con el fin de decir, esto es lo que puede suceder si no acogemos a nuestros congéneres, a las personas que forman parte de nuestra comunidad. Esto lo que logra entonces es estimular, de nuevo, diálogos entre los jóvenes y los adultos con respecto a qué hacer con una persona que está mentalmente con problemas y de qué manera se pueden apoyar, ¿no? Entonces, con estos cortos lo que yo intento es mostrar que funcionan como una forma de hilvanar procesos comunitarios. En digamos, cuando se hacen mochilas en San Basilio de Palenque, ¿no? Estas formas de tejer mochilas, hay tres bases fundamentales, ¿no? Esta base, ¿no? La que vemos abajo, que es lo que ellos llaman el seno de la madre. Luego tenemos el cuerpo de la mochila, ¿sí? Y luego tenemos una cargadera, ¿no? La que se sostiene la mochila. Esto se teje, ¿no? Se hilvana. Mi propuesta es que además el cine comunitario hace algo muy similar, ¿no? De nuevo, la base o el seno
de la mochila vendría siendo la historia del Palenque, ¿no? La historia de la génesis social, cómo se reconocen a los líderes, cómo se reconocen a las personas que ayudaron a fundar el Palenque, es decir, héroes y heroínas que fundamentan los cimientos del Palenque a nivel histórico. Sí, luego tenemos un tema, el símil con el cuerpo, que serían las tradiciones, es decir, lo que sostiene, ¿sí? Lo que sostiene esos valores culturales como la gastronomía y como lo que les mencioné anteriormente, es decir, esas tradiciones ayudan a darle fondo, ¿no? A darle fondo a sus procesos de cine. Y por último tenemos el nodo de la empatía, ¿no? La empatía funcionaría entonces como la cargadera, una cargadera que permite sostener la cultura palenquera a través de la empatía, a través de la empatía como uno de los valores culturales importantes para sostener el Palenque, ¿no? Para poder llevar a futuro el Palenque. Entonces es una cargadera, una forma de tener siempre a la comunidad cargando. Y lo que yo intento entonces decir es que el cine funciona como la aguja que teje. De esta manera, el proceso cinematográfico puede funcionar como un hilo que teje la mochila, en este caso, está tejiendo la comunidad misma. De esta manera, entonces, yo defino la cinectividad, ¿no? Como esa unión de las tecnologías, de qué manera podemos usar las tecnologías audiovisuales como formas de tecnología de conocimiento donde las comunidades mismas están transformando los usos del cine. Es decir, no es que las tecnologías llegan a transformar a las comunidades mismas, sino que son las comunidades las que están territorializando el cine mismo, las que están mostrando a través de tecnologías de conocimiento propias, por ejemplo, en el Palenque, formas de cambiar el cine, cómo el cine entonces está cambiando y permite generar conexiones comunitarias que permitan sostener o apropiarse comunitariamente los valores culturales de una población. Por último, ya con esto cierro, es que este proceso de cinectividad que yo narro acá no es un proceso fijo, es decir, yo no estoy intentando decir que solo existe un eje fundamental y unos nodos, sino que lo que intento decir es que la cinectividad lo que permitiría es entonces mezclar las tecnologías de la información, de la difusión, con procesos territoriales específicos dentro de localidades diferentes que deben trabajar sobre un eje fundamental y sobre nodos fundamentales dentro de ese territorio específico que permita, a través de este proceso de cine, lograr una cinectividad en la que se logren preservar valores culturales. Sí, con eso quería terminar. Tengo algunas referencias bibliográficas, pero con eso termino. Muchas gracias. Bueno, listo. Como yo era el último en la ponencia, entonces voy a iniciar con las preguntas. Tenemos 25 minutos para preguntas. Voy a iniciar con una pregunta para Víctor y para Freddy, ¿sí? 2 preguntas básicas y luego entonces abro los micrófonos para quien tenga preguntas las pueda hacer. Pueden usar ya sea el chat o, sí, por favor usen el chat para poder habilitarles el micrófono o me hacen la pregunta por el chat y yo la puedo decir. Entonces, para empezar, voy a hacer las 2 preguntas al mismo tiempo. Para Freddy, quería preguntarte un poco sobre cómo son los procesos o cómo son los procesos al final de las películas. ¿Cómo son las conversaciones con las personas? ¿Qué diálogos se forman? Si es que se forman algunos diálogos para socializar las películas que ustedes proyectan. Porque me parece importante pues como pensar un poco sobre esos procesos de difusión. Y la pregunta para Víctor sería un poco hablar de la memoria, ¿no? De esas imágenes, cómo se seleccionan entonces, ¿cuál sería tu propuesta para seleccionar esas imágenes que son las que constituyen memoria, ¿no? Porque es cierto pues que las memorias pueden ser selectivas, ¿no? Y el cine mismo puede ayudar a que esas memorias sean selectivas. Entonces, ¿de qué manera definirías vos cómo se deberían seleccionar las imágenes que el cine, hablas un poco similar a lo que es el cine comunitario, ¿no? Una propuesta similar a esto, ¿de qué manera se deberían escoger estas imágenes para poder lograr estimular las memorias, ¿sí? Objetivas o unas memorias subjetivas? ¿O qué podrías decir sobre eso? Gracias. Freddy, empiezas tú, por favor. Sí, pues la verdad que es muy fácil. Por ejemplo, de eso se encarga mi esposa, Carla. Ella tiene de bastante dominio del público, trabaja ya con infancias, con adolescentes,
y así que ella tiene esa facilidad para platicar con las personas, y las otras integrantes del proyecto pues también les gusta ese tipo de convivencias. Entonces al final de la película, por ejemplo, pusimos de ambulante una película que se grabó en Yucatán que se llama Chivalcam, que habla sobre una persona que recolecta hierbas y hace un brebaje para la antipicadura de serpientes, ¿no? Entonces, inmediatamente después de que ve la gente está esperando y nos pregunta, pues, qué hierbas son, ¿no? Entonces ya se les va explicando qué hierbas son, que este personaje es de tal lugar, que a eso se dedica, ¿no? Entonces, hasta el final, con una persona que hable, se va detonando las demás preguntas. Lo que tenemos sorpresa para el público asistente, es unos souvenirs, pero esos souvenirs se entregan al participar, pero eso nunca nosotros decimos, vamos a tener souvenirs para regalar y cosas así, no, 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 eso es así, al final, ya que platicaron y todos, ya les damos que son de souvenirs, que es un llaverito del proyecto, que básicamente es un llaverito, tenemos una gorra, tenemos una bolsita, de reciclable que pues habla del proyecto, y básicamente es como, ese es el incentivo final, pero eso nunca está dentro del programa que darlo, ¿no? Y tampoco las personas se enteran de que en tal función van a regalar esas cosas, ¿no? Eso solo es algo interno que nosotros lo tenemos que dejar ese tipo de promocional, porque desafortunadamente las comunidades indígenas, mucha población en México ha sido lastimada por mucho esto del extractivismo, por muchas situaciones, gobiernos, partidos políticos, así, la gente ha sido muy, muy, muy lastimada, ¿no? Y eso nos pasa, por ejemplo, cuando se reparten las palomitas de maíz, que es las mismas personas que dicen que ya no pasen los niños a buscar más palomitas, porque ya pasaron una vez y hacen otra vez su cola. Entonces las mismas personas adultas o los mismos niños le dicen a los niños, ya no pase porque ya te dieron. Pero nosotros, como el proyecto, pues es en esas ocasiones que han sido financiadas, pues tenemos así el servicio de palomitas y de refresco, pues ilimitado, ¿no? O sea, no nos, hasta que se acabe la palomita de la producción que tengamos, no tenemos ningún problema, ¿no? Así como los artistas, ¿no? Mientras sigan pidiendo, nosotros les seguimos dando, ¿no? Cosa diferente que pasa en las ciudades. En las ciudades, el diálogo, pues es un poquito ya más técnico, pero por ejemplo, podemos tener la máquina de palomitas y a la gente no le gustan las palomitas, o tenemos sesiones de cine que nada más llega una persona, a veces no llega nadie. Entonces la máquina de palomita pues está encendida y pues nada más hace una porción de palomitas, ¿no? Pero cuando vamos a una comunidad tenemos ahí 200, 300 personas comiendo palomita, pues ahí la palomita, la máquina palomera está contenta, ¿no? Muchísimas gracias. Ya tenemos una pregunta más para ti, te la daré después de Víctor, ¿no? Víctor, puedes ayudar. Puedes hablar. Sí, es una muy buena pregunta. Me quedé como pensando, al menos en mi práctica, como que no me gustaría ser selectivo en las memorias, como con una intencionalidad de preservarlas, ¿no? O sea, sí me gustaría pensar que todas las expresiones que surjan se pueden preservar de igual manera, y más que nada las mezclas o las maneras en las que organizamos estas memorias pues tendrían más o menos impacto, ¿no? Como quizá en ese sentido, en mi caso es no negar las expresiones de los que a veces sucede dentro del arte, que de repente somos muy enjuiciosos, ¿no? Tenemos como este juicio del gusto muy presente de que, ay, pues es que tú consumes esto, tú consumes lo otro, y aleja mucho al estudiante de las experiencias estéticas, ¿no? Entonces, en vez de negarle, como cualquiera de sus formas de ser, grabar o hacer cine, más bien es cómo podríamos incluirlo o cómo se podrían mezclar, ¿no? Como esta idea de la interculturalidad,
cómo se pueden hacer nexos entre ellos. Creo que sería un ejercicio mucho más padre. Y ya en el sentido de qué películas mostrar, en ese caso, qué películas ver, pues yo diría que todo, o sea, en esencia todo. El, el problema radica en cómo las vemos, ¿no? O sea, no es lo mismo ver un videohome aburrido en tu casa, que ya con un ojo crítico aquí de la región, ¿no? El videohome, y sabemos que es un tema común, que son los narcos, pero ¿cómo afecta eso nuestra perspectiva de los narcos, ¿no? Entonces, como siento que es importante rescatarlos y nunca verlo como desde este lado de, bueno, hay memorias que no podemos ver, sino todas se deben de incluir, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Víctor. Freddy, tenemos otra pregunta para ti, es si puedes hablar un poco más entonces de las impresiones o qué comentan las personas sobre el cine mexicano, ¿sí? Si tienes algunas experiencias particulares o específicas que nos puedas hablar sobre esa relación de los asistentes a las películas sobre el cine mexicano como tal. Sí, bueno, la razón principal del cine mexicano es porque los derechos de exhibición, muchos, pues son accesibles y son, gratuitos, ¿no? Dos, en nuestro recorrido, la primera veces que hicimos nuestro recorrido, la primera impresión que recogimos era que eran infancias. Es el público principal que está cercano a las canchas, a los parques, son los primeros que se acercan al cine, por su curiosidad. Y lo que nos pedían ellos era que también se refleja una estadística pues internacional, que el 80%, bueno, que México es el segundo lugar de consumo de cine de terror. Entonces, cuando vamos a una comunidad, pues resulta que a los niños les gusta el género de terror, de misterio, y es por eso que han sido muy exitosas las películas de las leyendas, por ejemplo, La Liga de los Cinco. Entonces, parte del trabajo que hemos hecho con el taller de cine experimental, pues aunque ha sido los niños que deciden qué es lo que van a grabar, al final los niños deciden grabar de historias de terror, por ejemplo, ya un poquito más cercanos a ellos, ¿no? Por ejemplo, la de los payasos secuestradores, piratas igual secuestradores, es la leyenda de la Llorona. Entonces, pues es este material que igual vamos compilando, reuniendo, y es lo que nos piden. Y, por ejemplo, los piden, por ejemplo, mucho material de, porque la gente quiere identificarse con el cine, ¿no? Por ejemplo, la película, esta documental que se hizo en Campeche de ¿Qué les pasó a las abejas? Les gusta mucho, porque pues involucra pues las abejas, todo este problema, ¿no? Y pues, casualmente por eso hice mi cortometraje que se llama Naltel, que se trata sobre el maíz palomero en México. Y por ejemplo, de la película Chivalcán, de varios de Ambulante que se grabaron en Campeche, de 3-1 que habla sobre la deserción escolar, o sobre El futuro en nuestras manos que habla del tema de la basura en Calakmul. Entonces son películas que invitan a la reflexión de una manera así súper sencilla y entretenida. Quizás no podemos ponerle eh, por ejemplo, 007 o películas así, no sé, o El Padrino, porque no está en nuestro ideal ponerlas, porque eso ya es para más avanzados o personas que les gusten el cine, eso sí lo podemos hacer en la ciudad, pero en las comunidades no es es entretenerlos, informarlos y y pues que tengan esta experiencia del cine, ¿no? Por esta estadística tan cruda que hay de México. Perfecto, muchas gracias. Tenemos todavía unos 10, 15 minutos. Quiero abrir entonces las preguntas a la sala. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, puede escribirme al chat o puede levantar su mano y le abrimos el micrófono para que la haga, por favor. Ok. Sergio, tenemos una pregunta de Sergio. Sí, Vale, Sergio, adelante. bueno, pues gracias y qué bien que tuvimos esta mesa.
de distintas participaciones diferentes entre sí y que no interesa. Es un tema como sutil que estuvo a lo largo de las presentaciones, que es el tema de tecnología. Y creo que de algún modo se tocó el tema como dos aproximaciones distintas a la tecnología, ¿no? Una sería la tecnología como algo que permite crear otras cosas, digamos, y, y otra aproximación que sería como la tecnología como algo que no es de ningún modo ingenua, ¿no? En la presentación de Víctor había un poco, sí, Víctor, tú las tenías totalmente aclaradas. Me dio la impresión de que en tu presentación por momentos apostabas por un tratar de salirse de esa mirada que tú llamaste, si no me equivoco, la palabra que usaste fue colonizadora, la mirada del colonizador. Eh, no obstante, me dio la impresión de que en ocasiones parecía que tú mismo no terminabas de salirte, yo considero, cuando, por ejemplo, mencionaste que las plataformas ya permiten una edición de video a través de la inteligencia artificial, ¿no? Y creo que es importante esta distinción porque la tecnología no es inocente, no es obvia, digamos, sí, la actividad, que es una idea que Adriana ha expuesto también en muchos otros lados, ¿no? Tiene un impacto en la subjetividad que está diseñado para tener ese impacto. Es decir, no es una casualidad que uno pueda editar con facilidad un video en TikTok, ¿no? O sea, es necesario para la maquinaria del capital que se mueve ahí y de la huella digital que ahí se crea, que se tenga esa posibilidad, ¿no? Entonces me dio la impresión de que por un lado sí eras crítico de eso, de lo que tú llamabas la mirada colonizadora, pero creo que esa mirada también se construye entre los propios aparatos que pareciera solamente sirven para editar videos y no. Eh, Sabemos muy bien, exagerar un poco la analogía, explicar mi argumento, es como la gente que pone presidentes en Estados Unidos diciendo no mata el arma, sino quien dispara el gato, con una función muy específica, ¿no? Y sirve para eso, para matar de manera efectiva, barata, rápida, etcétera, ¿no? Entonces, me dio la impresión de que parecía como, en ciertos momentos, una contradicción en tu trabajo. Quería ver qué comentabas de eso. Y una cosita muy rápida para John. Estaría buenísimo si nos pudieras compartir dónde, si acaso estos trabajos, esos cortometrajes de los que hablaste, están disponibles en internet. Nos encantaría verlos o saber cómo podemos acceder a ellos. Perfecto, te voy a responder. Yo empiezo rápidamente porque mi pregunta es muy rápido, luego les abro el micrófono a Víctor. Sí, si buscas Kuchasuto, ¿no? El nombre que puse en la presentación, Kuchasuto con K, K-U-C-H-A, Kucha, Suto, S-U-T-O, Kuchasuto, San Basilio de Palenque, vas a ver todos los cortos en YouTube. Todos están disponibles ahí. De hecho, yo acabo de cerrar un trato con ellos para unas películas adicionales que no están en el catálogo de YouTube. Y eso me parece importante resaltarlo porque creo que es una forma que tenemos los académicos de alguna manera cuando estamos haciendo trabajo de campo también de empezar a apoyar un poco estas comunidades. Un tema que no tocamos mucho acá fue el tema del financiamiento. Y creo que todos los tres sabemos que el tema del financiamiento es algo muy complejo, muy complejo. Cuando el cine es un proceso carísimo. Y normalmente cuando estamos en la academia, si de alguna manera podemos abrir puertas para que esas comunidades accedan a ciertos recursos, creo que es una buena forma de hacerlo. Entonces, acabo de cerrar un trato con ellos para comprarles otras 3 producciones que van a estar disponibles en el catálogo de la Universidad Estatal de Ohio. En el catálogo de la biblioteca hay unos temas ahí con derechos de autor que hay que terminar de cerrar, pero van a estar disponibles ahí. Entonces, en unos meses les podría estar avisando que ya están disponibles también para que los observen.
Y bueno, le abro el micrófono a Víctor para que pues, haga una réplica, ¿no? Gracias, John. Desde luego, sí, este, considero que la tecnología, claro, no es inocente en ningún sentido. Creo que cuando me ha tocado, por ejemplo, hablar de ChatGPT, de sus usos con mis estudiantes, es lo mismo, decirles, bueno, se les está dando una respuesta muy fácil, muy accesible, pero ¿a qué costo? ¿Con qué libros? ¿Con qué trasfondo, ¿no? Entonces, también considero que es una realidad que no podemos negar, ¿no? O sea, el hablar de estas tecnologías y que se utilizan es necesario, ¿no? Es necesario recalcarlo y también ver lo provechoso que podría ser partir desde un lugar común. No necesariamente reforzarlo. O sea, mi intención es reforzar la idea de que ay, pues ya nomás grabas y lo subes a TikTok o o lo editas en CapCut, ¿no? Sino la propia idea de que, bueno, ellos ya tienen lugares comunes, ¿no? ¿Cómo nos puede permitir habilitar una mirada crítica a estas herramientas, ¿no? Y quizá buscar otras alternativas, ¿no? que podrían hacer de su experiencia del cine algo más distinto, pensando en que lo siguen consumiendo y lo van a seguir consumiendo. O sea, aquí lo podemos discutir, aquí lo podemos trabajar, sin embargo, en el salón de artes, en el salón de secundaria, preparatoria, es una realidad, ¿no? Y yo no puedo llegar a establecer y decir, mañana prohibido grabar cualquier cosa y editarla en CapCut, ¿no? Entonces, ¿qué uso le estamos dando? Y plantearles esa cuestión, ¿no? Esa crítica, ¿no? Como, bueno, ¿por qué la utilizas? ¿Por qué es tan accesible? ¿Por qué, qué te genera el editar tu video con estas ediciones como muy rápidas, ¿no? O sea, ¿qué te está generando? ¿Qué te está provocando? Y hacer acto consciente, ¿no? Un poquito de ello. Al menos esa era como mi propuesta, no pude extenderme mucho. Hay comentarios recortados, la verdad, sí me salté un poquito, estaba muy largo, pero sí es una muy buena crítica, ¿no? También la mirada colonizadora desde las propias tecnologías que utilizamos. Perfecto. Tenemos 5 minutos más. Mientras alguien va pensando de pronto en otras preguntas, alguien nos dice por acá si podemos compartir nuestras redes sociales para ver más nuestros trabajos. Yo generalmente no uso mucho redes sociales, pero tengo un Instagram por ahí que se llama John Hurtado 21. Sinceramente no lo uso mucho, pero puedo compartir mi correo, ¿no? Mi correo de la universidad es hurtado.cadavid.1. Voy a poner, si quizás si todos lo hacen también, podemos compartir nuestros chats, nuestros correos electrónicos. El mío es hurtadocadavid.1@osu.edu. Cualquier duda. Los demás, si quieren, pueden compartir también sus redes. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Porque yo sí quisiera preguntarle, bueno, si no tenemos otra pregunta, yo sí quisiera preguntarle a Freddy, no me quiero quedar con la duda ya que tenemos estos minutos, sobre el financiamiento, de verdad, ¿cómo financias tú todo este periplo? Porque es bien complejo, yo estoy seguro que debe ser un tema de buscar recursos continuamente, ¿cómo lo logras? Compañeros, no, perdón que les interrumpa, nos quedan solo 5 minutos para terminar esta sesión. Perfecto. Sí, pues básicamente nosotros sobrevivimos de la venta de palomitas de maíz en la ciudad de Campeche, hacemos eventos de 15 años, todo ese tipo de eventos donde se requiere una máquina de palomita, pues nosotros damos esos tipos de servicio y y también algunas productoras nos pagan por poner las películas mexicanas y ahí obtenemos también apoyo. Y pues a las convocatorias que hace el gobierno federal a través del Instituto Mexicano de Cinematografía, que pues cada año nos reinventamos para participar en este financiamiento. Obviamente que pues es al azar, o sea, es un concurso y pues hay que estar así bien disciplinados con el diseño de los proyectos y pues eso es lo que hacemos. Y hacemos pues de todo, vendemos de todo, té, muchas cosas hacemos. Perfecto, no, felicitaciones de verdad. Me encantaría en algún momento poder ver tu Volkswagen por ahí rodando y entrar ahí. O sea, sería genial, hermano. Bueno, felicitaciones de verdad por ese trabajo tan maravilloso. Bueno, no siendo más entonces, no tenemos más preguntas, entonces puedo dar por cerrada esta mesa. Les agradezco mucho a mis colegas por estos trabajos impresionantes que están haciendo.
y a los organizadores de este congreso. Muchísimas gracias, de verdad. Yo estaré mañana quizá en la universidad, espero visitarlos. Nos vemos entonces mañana, Víctor y a Freddy. Muchísimas gracias de verdad. Si no están en México, pues estamos por ahí en contacto por nuestros correos y un placer compartir con ustedes esta mesa.